gran importancia tanto para animales como para humanos, y actualmente el quinto cereal más cultivado en el mundo. Particularmente en México, aproximadamente el 70% de la cebada que se produce es específica para ser utilizada por la industria maltera, asimismo por la industria cervecera, y el 30% restante corresponde a las variedades de cebada para alimentación de ganado. Las exigencias principales del mercado nacional en cuanto a la calidad de la cebada para producción de malta consisten en que el grano presente buenas condiciones físicas y fisiológicas, sin plagas, con una germinación mínima de 85%, humedad igual o menor al 14%, buen tamaño de grano, porcentajes de grano desnudo o quebrados menores del 5%, menos de 2% de impurezas, un máximo del 10% de grano dañado y hasta 10% de mezclas con otras variedades de cebada. Estas exigencias son fundamentales para que el productor de malta pueda obtener el máximo rendimiento de extracto de malta por tonelada de cebada, materia prima en la elaboración de cerveza principalmente. La cerveza se denomina cerveza a una bebida alcohólica, no destilada, de sabor amargo, que se fabrica con granos de cebada u otros cereales cuyo almidón es fermentado en agua con levadura, básicamente Saccharomyces cerevisiae, y frecuentemente aromatizado con lúpulo, entre otras plantas. De ella se conocen múltiples variantes con una amplia gama de matices debidos a las diferentes formas de elaboración, ingredientes utilizados y procedencia o denominación de origen. Esta es la clasificación más sencilla que se le puede dar a la cerveza, según el tipo de fermentación. Las cervezas se pueden dividir en dos grandes grupos, teniendo lager, o sea, de baja fermentación, con temperaturas comprendidas entre 8 y 10 grados centígrados. Y las levaduras se denominan bajas porque se detectan en el fondo del depósito de fermentación. Ale, las de alta fermentación con temperaturas que oscilan entre 15 y 20 grados centígrados. Aquí las levaduras suben a la superficie con la espuma durante la fermentación. En este tipo se incluyen también las de fermentación espontánea, también conocidas como lambics, que no se inoculan las levaduras al mosto, sino que la fermentación se produce por el contacto del mosto con los fermentos salvajes presentes en el medio ambiente, siendo la cerveza de tipo lambic del que se mostrará en grandes rasgos a continuación. Proceso de elaboración de cerveza. Los pasos principales son malteado, molturación, macerado, cocción, filtrado, enfriamiento, fermentación y envejecimiento. El malteado. El malteado en general es el proceso de obtención de malta. Consiste en una primera fase en la que el grano se deja remojando, para posteriormente proceder al germinado del mismo. Una vez que tiene el producto germinado, se procede a su secado o deshidratación para ser almacenado para su uso posterior. Estas características del proceso son las que determinan las exigencias de los compradores de cebada maltera, debido a que se requiere un grano entero con poca cascarilla, que le permite lograr un alto porcentaje de germinación, libre de impurezas para evitar la contaminación del germinado y el uso de una variedad que permita que la germinación del grano sea uniforme. Adicionalmente, se busca un grano con un contenido de proteína relativamente bajo, entre el 9 y el 11.5%, ya que entre menos proteína contenga el grano, mayor será su contenido de almidón. Igualmente, se busca que el grano sea pobre en taninos, polifenoles, además de que se posea una cantidad suficiente de enzimas, de forma tal que no se presenten problemas en la
fase de extracción de las mismas, con la finalidad de que el mosto se separe fácilmente del grano. Durante el proceso se demanda un grano pobre en carbohidratos de tipo beta-glucanos. Mezclado y molturación. La materia prima es trigo, cebada malteada, lúpulo viejo. El lúpulo viejo tiene un efecto conservante para obtener suficientes taninos que son conservantes naturales. Se emplea un lúpulo al triple en comparación con fábricas convencionales. Por ello, se envejece con el fin de que pierda amargor este lúpulo. El trigo y la cebada se muelen primero en una trituradora y pasan inmediatamente después a una tolva de recepción. La molturación de los granos es de suma importancia, debido a que si la trituración es demasiado fina, la filtración no será buena. Y si la trituración es demasiado vasta, el rendimiento del filtrado será menor. Maceración. Para lograr un producto alcohólico, es preciso que el azúcar se transforme en alcohol cuando se produce la fermentación de los azúcares. Como los cereales contienen almidón, es de suma importancia transformar este en azúcares simples, siendo los productos importantes la maltosa y la glucosa para llevar a cabo la fermentación. Se introduce en una caldera la masa total de los cereales triturados, donde se mezclan con agua caliente y se brasean por medio de un mezclador central. En 2 horas, la mezcla de agua y granos pasa de 45 a 72 grados centígrados y se produce una sacarificación, o sea, la transformación del almidón de los granos de azúcares fermentables y dextrinas. Una vez terminada esta primera fase, habiendo ya disuelto las materias solubles por el cocimiento, es necesario separar el mosto de la parte insoluble, llamada orujo o bagazo. Se añade agua caliente para extraer los azúcares. El agua es filtrada y se lleva consigo los azúcares de la malta, siendo el líquido obtenido el mosto dulce. El mosto se recoge en una cubeta recolectora instalada al pie de la caldera y se bombea para la cuba de cocción. Es posible que se pueda llegar a utilizar más de 10.000 litros de agua para extraer todos los azúcares de los cereales. Una vez terminada la filtración, se recogen de la caldera los residuos de la materia prima, o sea, el bagazo, que se emplea como pienso para el ganado. Cocción. Se emplea una caldera de cobre rojo compuestas por hélices para mezclar el lúpulo con el mosto y serpentines por donde circula el vapor como medio de calentamiento. En la caldera de cocción se mantiene el mosto en ebullición entre 3 y 4 horas, lo que provoca una esterilización del líquido y una evaporación de alrededor de 2.500 litros de agua. La reducción del volumen del mosto que se produce genera una concentración de azúcar. Más tarde, durante la fermentación, este azúcar se transforma en alcohol y dióxido de carbono, por efecto de las levaduras, ya que cuanto mayor sea la concentración de azúcar del mosto, mayor será la graduación alcohólica que tendrá la cerveza. El volumen de alcohol de los productos lambics normalmente oscila entre 5 y 6% del volumen de alcohol. Antes de que comience la ebullición, se añade al mosto el lúpulo viejo de 3 años. Se puede emplear 20 kilogramos de flores de lúpulo por cada 10.000 litros de líquido. Después de la cocción, el mosto se bombea hacia una tina de enfriamiento, donde previamente se filtra el mosto para retirar el lúpulo principalmente del líquido. Enfriamiento. El mosto se trasvasa de la tina de enfriamiento, donde la temperatura ideal que deberá alcanzar el mosto se sitúa entre 18 y 20 grados centígrados. Esta operación se efectúa previamente a la fermentación
para que tenga un medio adecuado las levaduras que llevarán la fermentación. Fermentación. El mosto esterilizado en las calderas de cocción es trasvasado de la tina de enfriamiento a un tanque de trasiego donde el mosto será inoculado por fermentos naturales, como bacterias y levaduras del medio. Son estos microorganismos los que provocarán una fermentación espontánea, donde se produce por contacto del mosto con los fermentos salvajes presentes en el ambiente. Al cabo de unos días, comienza la fermentación espontánea, fruto de la reacción de las levaduras salvajes y el azúcar del mosto. Al comienzo, la fermentación puede ser un poco violenta y ostensible, de tal forma que durante 3 o 4 días se produce tanto dióxido de carbono que no se pueden cerrar los tóneles, por lo que de la boca de los tóneles sale una espuma blanca. Cada tónel puede perder así entre 5 y 10 litros. Cuenta la leyenda que esta fermentación para este tipo de cerveza lambic solo es posible en la región de Bruselas, y más particularmente en el valle del Sene, ya que existe una vida microbiana específica e irrepetible, como la levadura Saccharomyces lambicus, donde esta levadura principalmente habita en el ambiente de Bruselas en climas fríos. Envejecimiento. De cada tonel se pasa el fermento a las barricas de 250 litros de roble o de castaño, donde 3 o 4 semanas después comienza la fermentación lenta y se cierra herméticamente los barriles. Esta fermentación es muy compleja y dura un mínimo de 3 años. Embotellado. Previamente a su embotellado se trasiega el fermento, donde se arrastran levaduras muertas que enturbian a la cerveza. Las levaduras se eliminarán al pasar por el filtro. Las placas del cual está compuesto el filtro se llenan de celulosa que retienen las partículas en suspensión, pero no impiden el paso del azúcar necesario para la refermentación en botella. Se pueden usar botellas champanesas donde se taponan con un tapón de corcho natural y se encapsulan. La cerveza lambic es una cerveza no espumosa, por lo que recibe el nombre de vino de la cerveza. Su sabor es ácido, sus aromas y su retrogusto hacen de ella un producto muy complejo que se diferencia de todos los demás tipos de cerveza.